Bueno, José Javier, Denis, yo creo que en honor al tiempo, no sé si les parece que demos inicio al evento del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando durante esta mañana. Pues los saludamos desde Global Trade y de Andersen. Pues como sabrán, esta actividad la hemos realizado a través de nuestra alianza estratégica y hemos pensado, mejor dicho, hemos considerado que este es un tema de suma importancia para las compañías, por lo que hemos decidido pues tratar este tema el día de hoy. Esta mañana nos van a acompañar dos expositores. José Javier Hidalgo es director de la consultora empresarial especializada en comercio exterior Global Trade Consulting, y Denis Novoa, que es Tax Manager aquí en Andersen. Pues, ¿no? Como les comenté, para las personas que recién se conectan, todas las consultas que ustedes tengan para los expositores vamos a irlas resolviendo para que ustedes puedan pues irlas haciendo durante el tiempo que dure el evento, y al finalizar ya la conferencia vamos a ir revisando todas las consultas. Lo que les pido es que todas las Coloquen por favor en el espacio de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, igual cualquier tema que ustedes requieran también lo pueden poner en el chat. Sin embargo, si son consultas específicamente, sí les pediría que las coloquen en este espacio. También les comento que estamos transmitiendo el webinar, lo vamos a tener grabado y también lo vamos a subir en la cuenta de YouTube de Andersen para que ustedes lo puedan revisar una vez. Me dicen que hay un eco, ya lo vamos a revisar. En todo caso, si les parece, pues los voy a dejar con José Javier Hidalgo, quien les comenté, pues va a dar inicio a su exposición. Él es director de Global Trade Consulting. Bienvenido, José Javier. Muchas gracias, Mariana. Quiero confirmar que se ve mi pantalla, por favor. Sí. ¿Me lo confirman? ¿Se ve? Perfecto. Buenos días con todos. Gracias, Mariana, por la presentación. Y agradecemos a Andersen por la invitación a participar de este webinar. Si me ayudas, Mariana, poniendo mute, porque hay un eco. ¿Ahí? Sí, pero si puedes poner mute porque ahí, perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma arancelaria y cuáles son las oportunidades e impactos en los sectores económicos del país. Hemos escuchado en los últimos días sobre la resolución que se aprobó en julio de este año y que entró en vigencia a partir del 1 de agosto, donde se exoneró o se redujo el arancel a más de 667 subpartidas. Pero realmente, ¿qué sectores han sido beneficiados? ¿Qué significa esta reforma arancelaria? ¿Se redujeron a cero los aranceles o hubo una disminución del arancel actual? Todo eso vamos a revisar el día de hoy. Pero para poder llegar a eso, en primer lugar, tenemos que tener claro qué es un arancel, qué son los aranceles. Básicamente, los aranceles son tributos a los productos importados, es decir, a los productos que entran hacia al Ecuador desde otros destinos. Y estos tributos, en primer lugar, son una fuente de ingreso para el gobierno nacional y, en segundo lugar, le dan una ventaja al productor nacional frente a las mercancías que se importan internacionalmente. Entonces, son los aranceles, son tributos a los productos importados. Los países, como en este caso el Ecuador, pueden otorgar preferencias arancelarias, es decir, aranceles reducidos o exonerados, a productos de otros países, ¿ok? Y las puede conceder en el marco de acuerdos comerciales totales o parciales. ¿Qué es un acuerdo comercial? Un acuerdo comercial es un conjunto de reglas que definen dos países que se ponen de acuerdo para intercambiar bienes o servicios. Y los países con los acuerdos comerciales, pues obviamente buscan abrir mercados, que haya libre comercio de mercancías entre un país y otro, que haya libre acceso a la inversión extranjera entre un país y otro, que haya menos restricciones y obviamente compartir tecnología. Esa es una forma bajo la cual un país puede otorgar preferencias arancelarias a un país específico. ¿Cuáles son los acuerdos comerciales que tiene el Ecuador? Pues tenemos acuerdos comerciales
con países de la región, como la CAN, como Chile, acuerdos comerciales casi totales, la Unión Europea, el Reino Unido recién firmado, y de ahí también tenemos acuerdos de alcance parcial, es decir, que no le dan acceso, no le dan preferencias arancelarias al 100% de los productos, sino a un número limitado de productos, y así tenemos con países de Centroamérica, como México, como Nicaragua, como El Salvador. Pero en este caso, en esta reducción, en esta reforma arancelaria específica, que como les decía, se aprobó a inicios de julio, el 9 de julio de este año, y entró en vigencia el 1 de agosto, no son preferencias arancelarias específicas para productos de un origen, sino son preferencias arancelarias que nacen de la política comercial del Ecuador, de la política comercial del nuevo gobierno, que dentro de su plan de reactivación económica ha creado una ruta de competitividad. Y en el decreto ejecutivo 68, que se publicó el 9 de junio, es decir, unos días luego de haberse posicionado el nuevo gabinete, ya instruyó al Ministerio de Comercio que por favor presente una reforma arancelaria en los siguientes 30 días, lo cual el Ministerio cumplió, porque como les decía, el 9 de julio el COMEX resolvió la exoneración arancelaria, pues ordenó fortalecer la competitividad de los sectores exportadores y productores del país, difiriendo el arancel a ciertos productos. Con esta decisión, como les decía, 667 subpartidas se redujeron el arancel. Y ahí viene la primera cuestión. De esas 667 subpartidas, 590 pasaron a tener arancel cero desde el 1 de agosto. 30 de esas 667 no pasaron a cero, ya vamos a ver cuáles son, sino que pasaron a tener arancel 5%. De tener un arancel más alto, 20, 25, 30, pasaron a tener 5% de arancel. 20 de esas pasaron a tener 10% de arancel y 27 de esas pasaron a tener 25% de arancel. Es decir, de tener un arancel más alto se redujo a 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que se ha exonerado totalmente el arancel a 667 partidas, sino que exonerado totalmente a 590 y a la diferencia se le ha ido reduciendo el arancel. También, como parte de la nueva política comercial del gobierno, unas semanas más tarde, en la siguiente resolución del COMEX, también se eliminó ciertos procedimientos con la finalidad de agilitar o facilitar el comercio de mercancías. Se eliminó ciertos procedimientos que tenían que cumplir 1.862 subpartidas relacionados al control previo de importación. Entonces, con eso se facilita la importación de esos productos que vienen clasificados en esas 1.862 partidas. Esta política comercial que les comentaba ha sido la más grande en los últimos 10 o quizás un poco más de años, porque, como les decía, incluye a 667 subpartidas donde se benefician más de 81 sectores. Recordemos o reformas arancelarias similares. En el 2013 no se redujo el arancel, sino por un tema económico, la crisis económica que afrontaba el país, el desafío del precio del petróleo que había reducido, y para cuidar la balanza comercial, el gobierno de esa época decidió poner salvaguardias a casi todos los productos, a casi el 80% de los productos que se importaban en el país. En el 2019, el gobierno anterior sí redujo el arancel a 259 partidas, en el 2020 a 128 partidas relacionadas al sector agrícola y acuícola, pero en este año, como les decía, es la reforma arancelaria más grande en más de 10 años, se incluyó 667 partidas. Ahora sí, ¿cuál es el impacto de esta reducción? Lo que les decía, ¿qué productos o qué sectores se benefician?
Empezando por el impacto económico, si calculamos los aranceles que pagaban estas 667 subpartidas sin la reducción, podemos decir que son 180 millones de dólares que se van a ahorrar los importadores ecuatorianos a través de utilizar los nuevos aranceles en estos productos. Ejemplo, en bienes de capital, es decir, la maquinaria y equipo, va a existir un beneficio de 50 millones de dólares que se van a ahorrar ahora los importadores al no pagar arancel a las máquinas que ahora vienen con una tarifa arancelaria reducida. Ya mismo les vamos a comentar cuáles son esas máquinas. En insumos y materias primas, el beneficio es 108,5 millones de dólares. Eso es lo que se van a ahorrar, repito, los importadores ecuatorianos al aplicar la nueva partida arancelaria. ¿Por qué? Porque antes pagaban, hasta este año, 1.036 millones al año aproximadamente, y con la reducción, pues ahora el Estado va a recibir 927 millones producto de arancel. Y en bienes de consumo duradero y no duradero, pues el beneficio será de 21 millones. Como podemos ver en estos tres gráficos, el 60% del beneficio se lo llevan los insumos y las materias primas. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de impacto económico en la reforma arancelaria. Un 28% en bienes de capital y un 11% en bienes de consumo. Pero el peso económico de la reforma se centra en exonerar aranceles a insumos y a materias primas. ¿Cuáles son las industrias manufactureras y los principales sectores beneficiados? Dentro de los sectores tenemos como principales sectores beneficiados a los agricultores, a los ganaderos, a la industria del comercio, a la industria del transporte, actividades de alojamiento y turismo, actividades de comunicación, información tecnológica, ya vamos a ver los productos. Y dentro de las industrias manufactureras beneficiadas, pues tenemos a las plantas que elaboran alimentos y bebidas, a los fabricantes de productos textiles, ya que se les exoneraron aranceles a materias primas, también a los fabricantes de productos de madera y papel, a los fabricantes de sustancias de productos químicos, farmacéuticos, elaborados de metal, entre otros. Estos son los principales sectores de la economía ecuatoriana del país que se han visto beneficiados por la reforma arancelaria que ha impuesto el nuevo gabinete. Si vamos al número de empresas, es decir, cuántas empresas en el Ecuador importan o han importado anualmente en promedio estos productos que se clasifican dentro de las 667 partidas beneficiadas, serían 6.381 empresas que van a ser beneficiadas al ahorrar el costo del pago de este arancel. Estas 6.381 empresas le dan empleo alrededor a más de 560.000 personas y pertenecen a 81 sectores productivos. Una vez que hemos medido el impacto económico de la medida, podemos analizar, perfecto, ya sabemos que están concentrados el beneficio en materias primas e insumos, bienes de capital en un segundo grupo, pero ¿qué oportunidades hay para nuevos importadores o qué oportunidades hay para las empresas que antes compraban el producto a importadores y que ahora deseen hacerlo directamente? Por eso vamos a entrar a ver qué productos son los que han venido beneficiados en cada una de las industrias que mencionamos anteriormente. La primera industria es la industria de metalmecánica y construcción, donde hay alrededor de 286 empresas que importan los productos relacionados a esta industria. ¿Cuáles son los principales o los que concentran el mayor peso de las importaciones?
Las cuchillas para trabajar en metal, por ejemplo, que pasaron de un arancel del 5% al 0%. Las empaquetadoras del 25% al 0%. Las máquinas para hacer moldes de arena, que pasaron del 15% al 0%. Las tuberías sin costura, del 15% al 0%. Las juntas metalplásticas, que pasaron del 3,75 al 0%. Las prensas, del 10 al 0%. Y las máquinas de moldear metalurgia, que pasaron del 5 al 0%. Tradicionalmente, estos productos son importados de China. Por eso es que vemos que en la gráfica pues se menciona país de origen China. Y China es uno de los países con los que Ecuador no tiene acuerdo comercial, que es lo que hablamos. Por lo tanto, no tenían preferencias arancelarias previamente a esta reforma que se acaba de implementar. Entonces, esta reforma beneficia a los importadores de estos productos que tradicionalmente los importan de países con los que Ecuador no tiene un acuerdo comercial, pero igual a partir del 1 de agosto pagan 0 arancel. En la industria de madera y papel, que es, digamos, la segunda industria beneficiada, 97 empresas tradicionalmente importan los productos relacionados a este sector. Normalmente, igual que en el caso anterior, traían estos productos de China o Estados Unidos, ambos países con los que Ecuador aún no tiene un acuerdo comercial, pero a pesar de eso gozarán 0% de arancel. ¿Cuáles son esos productos? Las prensas para fabricar tableros, las sierras, las cuchillas para trabajar en madera, las máquinas de cepillar, las máquinas de fresar, las pinturas, los útiles para roscar, los árboles de transmisión y las resinas. Todos estos productos, que son los principales que corresponden a esta industria, pasarán de tener un arancel del 5, 15 o del 10% a pagar 0% de arancel. En la siguiente industria, que es la industria de alimentos y bebidas, donde existen productores locales que en los últimos días han manifestado inconformidad o quejas por anunciar que algunos de estos productos pues sí son producidos localmente y que no se necesitaba pues pasar del arancel actual a un arancel inferior. Existen 223 empresas que importan estos productos al Ecuador para esta industria. O 223 empresas son las que importan la mayor cantidad de estos productos para esta industria. A los productores locales siempre hay que trabajar con ellos para fortalecer la competitividad, para a pesar de que el producto importado tenga 0% de arancel, haya un plan de fortalecimiento de ese sector que les permita competir con el producto importado. ¿Cuáles son esos sectores? El trigo, por ejemplo, que pasó del 10% al 0%. La torta de soya, que pasó del 15% al 0%. La harina de maíz, que pasó del 20% al 10%. El almidón de trigo, del 20% al 0%. El almidón de maíz, del 20% al 10%. El aceite de girasol, del 20% al 0%. El azúcar, del 20% al 5%. La malta cebada, del 36% al 0%. Las máquinas de industria, del 5 al 0. Los envases de vidrio, del 10 al 0. Como ustedes pueden ver, muchos productos, y se nos vienen a la cabeza, pertenecen a sectores importantes de la economía ecuatoriana, como por ejemplo al sector camaronero. Muchos de estos productos se utilizan para producir el alimento de balanceado, que es alimento para el camarón, que es el primero producto de exportación de nuestro país, con cerca de 3.600 millones de dólares en exportación al año. Nuestro principal producto no petrolero, que necesita de estos incentivos o de estos beneficios para poder competir con sus competidores internacionales. La competencia en ciertos productos
no se da entre empresas solamente, entre empresas ecuatorianas, sino también se da entre países. En el caso del camarón, pues competimos también con otros países como la India, que también produce camarón y también se pelea los espacios en percha del producto ecuatoriano. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los enlatados de pescado, del atún. Competimos con el sector tailandés contra el mismo sector en otros países asiáticos, y eso hace que estos sectores busquen mecanismos para fortalecer su competitividad, optimizar costos que luego le permitan ganar espacios en mercados y de esa manera maximizar sus beneficios. Entonces, el sector exportador necesitaba de este tipo de beneficios y reducciones arancelarias a las materias primas e insumos que necesitan para procesarlas y luego poder exportar. La siguiente industria es la industria farmacéutica. Muy pocos de estos productos se producen localmente. Actualmente hay 49 empresas importadoras de este tipo de productos que se van a beneficiar de esta reducción arancelaria. Las ampollas del 5 al 0%, los químicos del 20 al 0%, los envases de vidrio, al igual que para el sector alimenticio, también para el sector farmacéutico, pasarán del 10 al 0%. Las cápsulas para medicamentos pasarán del 5 al 0%, los esterilizadores del 5 al 0%, y demás dispositivos de cierre como tapones y tapas también pasarán a pagar el 0%. Actualmente, estas 49 empresas beneficiadas traían mayoritariamente estos productos de Estados Unidos. Estados Unidos es hoy en día, y si vemos las estadísticas de exportación y de importación de enero a julio del 2021, es nuestro principal socio comercial. Es al que les destinamos la mayor cantidad de exportaciones de nuestro país, y es con el cual el gobierno nacional actual ha decidido pues iniciar conversaciones para empezar a trabajar en lo que sería un acuerdo comercial que beneficie a ambas partes, tanto para poder exportar los productos agrícolas, agroindustriales, industriales que se producen y servicios que se producen en nuestro país, y poder importar los productos que se producen en este socio comercial. Siguiendo con la siguiente industria, la industria de plástico. En esta industria hay 160 empresas que se benefician o que van a ser beneficiadas de la reducción arancelaria que entró en vigencia el 1 de agosto. En primer lugar, uno de los principales bienes incluidos ha sido las láminas de polímeros de etileno, que pasaron del 20% al 0%, las máquinas para trabajar plástico, que pasaron del 3,75 al 0%, las cortadoras, que pasaron del 5 al 0, las muelas para moler, los poliésteres y otros aparatos aceleradores de tintura que pasaron al 0%. Al igual que en la industria farmacéutica, estos productos no son fabricados en el Ecuador y se importaban usualmente de los Estados Unidos, o se han venido importando usualmente de los Estados Unidos. Y ahora estas 160 empresas se verán beneficiados. Cerrando con los últimos sectores, la industria textil tendrá 64 empresas beneficiadas. El algodón o 64 empresas han sido los que han importado tradicionalmente estos productos. Siempre puede haber más empresas, y ahora que está en 0%, quizás una oportunidad para empresarios o emprendedores que nos están escuchando en ciertas industrias que ven pocas empresas beneficiadas, quizás sea una oportunidad para ustedes de buscar importar estos productos que ahora tienen 0 arancel, o a su vez para empresas que antes compraban importadores, ver la oportunidad de acceder a ellos directamente. El algodón pasó del 10% al 0%, las máquinas para cortar telas del 5 al 0%, las máquinas para planchar del 5 al 0%, las agujas para coser del 5 al 0%, y los aceleradores de tintura
del 10 al 0%. Y tradicionalmente estos productos se importan desde China. Finalmente, en el sector de servicios, hay 132 empresas beneficiadas, porque son las que tradicionalmente importan estos productos, como las computadoras, que pasaron del 10 al 0%, las unidades de procesamiento de datos, los cables de fibra óptica, las unidades de memoria, los aparatos para emisión de redes, y las antenas, todas pasaron a un 0% de arancel. Tradicionalmente estos productos se importan desde China. Recordemos también que en años anteriores se redujo el arancel a teléfonos celulares también, de celulares, tablets. Entre el 2019 y el 2020 hubieron varias resoluciones que exoneraron el arancel a estos productos. Y con esto, pues, los sectores de servicios tecnológicos o las empresas de tecnología pues, pueden beneficiarse de este tipo de incentivos que también favorecen al ciudadano, ¿no? Obviamente poder acceder a celulares hoy en día o a computadoras con 0% de arancel aumentan el acceso a tecnología que tienen los ciudadanos ecuatorianos. Hasta ahí es la parte de las 667 subpartidas que fueron exoneradas en la reforma arancelaria que entró en vigencia el 1 de agosto de este año. Pero una de las preguntas que muchos de ustedes, los más de 125 participantes que nos escuchan hoy, se pueden hacer es: ¿qué pasa si es que mi producto no fue beneficiado? ¿O qué puedo hacer si es que el producto que yo estoy importando cumple las condiciones de ser un activo productivo, de no tener producción local, y no ha sido tomado en cuenta en este listado que publicó o que favoreció el COMEX en esta última resolución? Existen otros mecanismos para optimizar los aranceles, que son los tributos a la importación, como les dije al inicio, que pagan sus empresas. En primer lugar, el 14 de octubre del 2020, el mismo COMEX emitió la política comercial de incentivos para el desarrollo productivo. En esa política se enuncia, y ustedes la pueden buscar y se las podemos adjuntar, se enuncian cuál es el procedimiento que deben seguir las empresas que deseen gozar de un diferimiento arancelario a los productos que importan actualmente. ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos que debe de cumplir ese producto y esa empresa para poder gozar de ese beneficio? Una de las cosas que usualmente se tiene o los mitos que uno ha escuchado, no, es que para gozar de ese beneficio necesito de un contrato de inversión. La misma política comercial de incentivos enuncia que no es 100% necesario tener un contrato de inversión para poder acceder a un diferimiento arancelario. Existen ciertos mecanismos bajo los cuales una empresa sin contrato de inversión pudiera acceder. Otro de los mitos es que dicen, no, los diferimientos arancelarios son solo para bienes de capital, lo cual tampoco es 100% exacto. Ya hemos visto que en la reforma arancelaria aprobada en julio y que entró en vigencia el 1 de agosto, el mayor impacto económico o el peso de la reforma, un 60%, se concentra en insumos y materias primas. Entonces también se puede solicitar el diferimiento arancelario a ese tipo de productos. Básicamente hay condiciones, como les decía. Una de ellas, o la más importante, es que no exista producción nacional de ese producto, o que la producción nacional no cumpla con las condiciones específicas que requiere la empresa para poder operar con esa importación. Ese es uno de los mecanismos con los cuales su empresa puede beneficiarse de una reducción arancelaria si el producto no fue incluido dentro del listado aprobado en el mes de julio y que entró en vigencia en agosto. Y luego hay
mecanismos logísticos de optimización, como en primer lugar es el despacho con pago garantizado, que básicamente lo que permite es obtener el levante de las mercancías una vez que se haya cerrado el aforo de la declaración aduanera, pagando la obligación el quinto día hábil del mes siguiente. Esto tiene varios beneficios. Primero, obviamente en el flujo de caja, permite ahorrar el arancel hasta el quinto día del mes siguiente, que da liquidez a la empresa, optimiza tiempos en el proceso aduanero de la importación, y los requisitos, pues obviamente uno es presentar una garantía y ser un operador de comercio exterior, ser calificado como contribuyente especial, y para ello pues tienen que tener un monto mínimo en las importaciones en los últimos 3 años que deben ser superiores a $500,000. Y el último o otro de los mecanismos de optimización sería la facilidad de pago para bienes de capital, donde el SENAE permite que se cancele solo una cuota inicial del 20% de los tributos y luego la diferencia se puede alargar presentando una garantía específica. Con esto, pues he resumido cuáles han sido los sectores beneficiados de la reforma arancelaria que entró en vigencia el 1 de agosto, cuál es el impacto económico para cada uno de los sectores y para el país, porque también se puede escuchar de que el impacto es enorme para el país y que son miles de millones de dólares, pero no es así. Si tomamos el histórico, pues vemos que el monto que se van a ahorrar las empresas en este arancel es de 180 millones, y que también hay luego otros mecanismos con los que las empresas que no han sido beneficiadas todavía pudieran acceder a diferir. ¿Y por qué digo diferir? Porque ya puede ser exonerar o reducir los aranceles que paga actualmente. Con esto le voy a dar la palabra a mi compañera Denise Novoa de Andersen Tax and Legal para que hable sobre otros mecanismos de optimización a la hora de importar sus productos. Muchísimas gracias, José Javier. Efectivamente, en realidad la reforma arancelaria, tal como tú la expresas, es bastante positiva y positiva para muchos de los sectores económicos del país. Esperamos que eso finalmente se vea reflejado en el precio de los productos que finalmente se van a comercializar y obviamente los más importantes que se van a exportar, que son los que al final van a generar, en este caso, ingreso de dinero también acá a nuestro país. Entonces, en esa línea, otro de los puntos que nosotros íbamos a tratar en los tributos que impactan el costo de las importaciones. Si bien, y específicamente vamos a hablar sobre el ISD, si bien este impuesto no es un impuesto per se al comercio exterior, es un tributo que efectivamente impacta y en gran porcentaje, en un 5%, en este caso a los costos de los bienes. Ahora, bajo la misma línea que nos comentaba José Javier, en este caso, estas 667 subpartidas arancelarias, que hoy por hoy van a dar un gran beneficio para los productores y comercializadores acá en nuestro país, lo que respecta al impuesto a la salida de divisas, hay que tener en cuenta algo. Nosotros, ese tributo, las compañías tienen, o más bien, en realidad hay dos opciones muy marcadas. Una es que efectivamente el impuesto a la salida de divisas sea considerado como parte del costo y gasto, y analizando las subpartidas arancelarias modificadas, correspondería al 47% que equivalen a 315 subpartidas. Es decir, a pesar de que van a tener un beneficio arancelario, ellas van a seguir teniendo que cargar un 5%, en este caso de su impuesto, como parte de su costo, en el evento de que sea parte del producto del inventario o parte de su gasto. Y el 53% restante, que equivaldrían a 352 partidas, van a tener la posibilidad de utilizarlas como crédito tributario. Y ya vamos a ver un poquito más a recordar las reglas respecto al ISD. Entonces, estamos ante un fenómeno que, si bien es positivo, quienes van a estar en un mejor escenario definitivamente van a ser aquellas empresas que
obteniendo el diferimiento arancelario que nos comentó José Javier, van a poder utilizar el ISD pagado como crédito tributario. Definitivamente ellas son las que van a tener un mejor resultado de la medida que tomó el presidente. Ahora, como les comentaba, haciendo un poquito, recordando cuáles son las reglas respecto al ISD. Tenemos dos opciones en realidad. Como veíamos hace un momento, las que me dan derecho a crédito tributario y las que van a ser un gasto deducible dentro de mi declaración de impuesto a la renta vía costo, vía gasto. Y en las que corresponden al crédito tributario, porque decimos que termina siendo una ventaja para, en este caso, los importadores, porque esto no va directamente al costo ni al gasto del producto, sino que va como un crédito, es decir, un saldo a favor del contribuyente que va a poder utilizarlo para el pago de su impuesto a la renta. Y es incluso mucho más beneficioso que las mismas retenciones que nos hacen nuestros clientes, porque esto lo voy a poder utilizar como crédito tributario en el año en que se ha generado o en los 4 ejercicios fiscales siguientes. Y al igual que las retenciones, me da la posibilidad de que en el evento de que yo no pueda o de que no se consuma, no se compense esa totalidad de crédito con el impuesto que genere mi actividad económica, yo voy a poder solicitar la devolución de esos tributos. Y no al año siguiente ni al siguiente, sino en realidad hasta 4 ejercicios fiscales posteriores. Entonces, como veíamos, si estamos ante una sociedad que pagaba aranceles, por ejemplo, de 100 y un ISD de 100, y hoy me quitan los aranceles, si esos 100 de ISD son crédito tributario, definitivamente lo que tengo es un flujo que voy a seguir desembolsando, pero que voy a poder recuperar vía pago de impuestos. Es decir, prácticamente estoy teniendo un beneficio del 100%. Pero para aquellos importadores que siguen su crédito tributario, su ISD, perdón, no les da derecho a crédito tributario, en realidad el beneficio va a ser la eliminación del arancel porque van a seguir teniendo no solo el flujo, sino el cargo de esos $100 dentro de su producto, de su costo y gasto. Ahora, en la opción 1, que corresponde a crédito tributario, hay que tener en cuenta algo. No es que yo decido así nomás si va como parte del costo, gasto, crédito, porque en realidad para poder ser crédito tributario hay reglas específicas. Vamos a verlas muy rápido. Entonces, ¿cuáles son ese ISD que me da mi derecho a crédito tributario? Es aquel que está relacionado con el pago de importaciones de materias primas, insumos, bienes de capital. Y la norma dice que sean utilizados con la finalidad de ser incorporados en procesos productivos, pero teniendo en cuenta un requisito indispensable, que aquellas partidas consten en un listado emitido por el Comité de Política Tributaria. Y aquí me voy a detener un poquito para contarles. Bueno, hace más o menos desde el año 2018 aproximadamente, en realidad no por una mala interpretación de los contribuyentes, sino por un criterio que incluso la propia administración tributaria mantenía, las empresas que en realidad podían haber traído bienes que se encontraban en el listado, pero que de pronto dentro de su actividad económica no tenían lo que dice ahí en la norma, proceso productivo, es decir, entiéndase transformación de materia prima en un producto terminado, decían, bueno, entonces eso quiere decir que más allá de que esté en el listado, yo no tengo derecho a poder utilizar ese ISD como crédito tributario. Sin embargo, ya la administración tributaria, ya en varias absoluciones de consulta también posteriores, ha definido y modificado su criterio y lo que prevalece en realidad para que las compañías puedan utilizar el ISD como crédito tributario es que la partida arancelaria se encuentre ubicada dentro del listado emitido por el Comité de Política Tributaria. Es decir, hoy yo puedo estar ante una sociedad que es industria, que transforma, como ante una sociedad que comercializa, pero si ambas importan productos que están en este listado, ambas tienen derecho a poder utilizar ese ISD como crédito tributario. Entonces ya no hablamos de un tema de transformación. Y esto fue bastante curioso porque muchos sectores, en realidad uno de los más importantes, que fue el sector farmacéutico, durante muchos años perdió la posibilidad de utilizar ese crédito tributario, ese ISD, perdón, como crédito tributario. Y hablábamos de que pagaron más de $100 millones muy fácilmente, en incremento de impuestos cuando podían haberlo utilizado para compensar, en este caso, ese valor con el ISD que pudieron haber aprovechado.
Ahora, en esa línea, los listados que vino emitiendo el Comité de Política Tributaria, en realidad no ha sido uno, han sido varios. Cuando nace el primer listado, nace en mayo del año 2012 y crea 3.000, donde pone dentro de su listado 3.359 subpartidas. De ahí en adelante, lo que existieron posteriormente en el mismo año 2012 fue inclusiones de partidas arancelarias, es decir, el listado decía, inclúyase las siguientes subpartidas y las fue agregando. Lo mismo pasó en el año 2013, donde se agregaron 250 partidas adicionales. Y en el mismo año 2013, en diciembre, la administración tributaria, bueno, o el Comité de Política Tributaria, lo que hace es actualizar el listado total, recopilando las modificaciones dadas en el mismo año 12 y año 13, y procede también a incluir y a excluir otras partidas que un efecto neto, pudiéramos decir, se incluyeron adicionalmente 64 partidas. Posteriormente, hay nuevas modificaciones al listado con inclusiones y exclusiones. En el año 2015, por ejemplo, se incluyen 38, se excluyen 101. En el 16 se incluyen 2, posteriormente en ese mismo año 4 más, y al término de ese ejercicio fiscal 2016 se incluyen 78, 8 y 50. ¿Por qué hay esa distinción que ustedes ven a diferencia de los otros cuadritos que yo pongo y hago una precisión del 2016 y 17? Es porque cuando hablamos de inclusiones de partida, la misma norma prevé que aun cuando la inclusión se haga al 31 de diciembre del ejercicio fiscal, se entenderá incluida la partida desde el 1 de enero de ese año, a diferencia de las exclusiones que sí corren a partir del siguiente ejercicio fiscal o de acuerdo a lo que lo disponga la misma, en este caso, resolución. Particularmente esta resolución que se agrega, que se emite en diciembre 30, dice que se agregan 78 partidas para el año 2016 y agregan 8 más, pero para su vigencia a partir del año 2017. Por eso esa aclaración en esta inclusión. 2017, aquí, por ejemplo, se excluyen y se excluyen desde junio, lo que les comentaba. Entonces, las exclusiones normalmente pasan desde el siguiente año, pero se pueden también indicar y esta las las excluye indicando que es a partir de junio del 2017. La nueva gran modificación que se hace al listado, donde recopila todas lo que se agrega y lo que se excluye en las resoluciones del año 16 y 17, se da en noviembre del 2018, donde sale el nuevo listado completo con 3.792 partidas, donde dentro de inclusiones y exclusiones adicionales hay un efecto neto de inclusión adicional de 87 partidas. Luego tenemos que las siguientes y últimas modificaciones se dan en el año 2019 con inclusión de 3 partidas más, en el 2020 con inclusión de 64 partidas y exclusiones de 27 partidas, y en el 2021 con inclusiones de 25 partidas. Si ustedes se fijan, las últimas resoluciones son en estos últimos 3 años. No hay un nuevo listado que recopile todas las resoluciones que ha emitido, en este caso, en estos últimos años el comité, y probablemente, tal como vemos, cada 2 años hace esta nueva actualización, pudiera ser que esto pueda pasar en este año 2021 o máximo el 2022, donde podamos ver de pronto un listado con todas las actualizaciones. Entonces, esto es para que tengamos en cuenta que en realidad han habido varias modificaciones para los contribuyentes que de pronto se topen que en algún ejercicio fiscal su partida arancelaria no está incluida, no deben de quedarse solo en ese año. En realidad tienen que seguir visualizando y revisando todas las modificaciones, efectos de verificar que efectivamente su partida en realidad se mantenga excluida y que no haya de pronto sido modificado el listado e incluida en ejercicios fiscales posteriores. Ahora, un incentivo importantísimo que por el tiempo en el que estamos y por su temporalidad, que es indispensable, lo tenemos acá. Solo un antecedente. El ISD es un impuesto que en realidad tiene exoneraciones y suspensiones. En lo que tiene que ver con exoneraciones muy puntuales. Una de las más conocidas es la exoneración que corresponde a los créditos externos con entidades financieras o entidades no financieras calificadas del exterior, dividendos, por ejemplo, y suspensiones muy particulares. En realidad, en el caso de las importaciones, per se da
importaciones que se traen bajo regímenes aduaneros especiales. Entonces, específicamente en exoneraciones por importaciones, no hay, en realidad lo que hay en este caso son suspensiones, que cumplidos ciertos requisitos, puede ser que finalmente no se vaya a pagar el ISD, pero en el evento de no cumplirse en esas importaciones en regímenes especiales, en realidad se tendría que reliquidar el impuesto, no es exoneración. Entonces, este incentivo que viene temporal, que lo trae la ley de fomento productivo, sí permite esa exoneración, en este caso a las importaciones, lo que hoy por hoy no está en nuestra norma. Entonces, ¿por qué hablamos de un incentivo temporal? Porque en realidad es en una ventana del tiempo, que es de agosto del año 2018 hasta agosto 21 del año 2022, considerando la prórroga que nos dio el presidente de la República. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo accedo a este incentivo? ¿Qué tengo que hacer como compañía? Entonces, una de las primeras condiciones es que la empresa suscriba un contrato de inversión. Entonces, pero ¿qué tengo que tener para poder suscribir un contrato de inversión? Como lo hemos comentado en varias de nuestras charlas, bueno, para poder yo ir y tocarle la puerta al Estado, tengo que hablar de una inversión de más de $1 millón, indispensable. Y con una inversión mínima en el primer ejercicio fiscal en donde yo empiece a desarrollarla de $250,000. Entonces, si hablamos de contrato de inversión, la primera regla es esa. Hablamos de inversiones de más de $1 millón, con el primer año $250,000. Ahora, ustedes se han de preguntar, bueno, Denise, pero todos estos incentivos normalmente están atados al hecho de que mi empresa tenga que tener una actividad económica, las denominadas sector priorizado. En este incentivo particular, no está atado al hecho de que la sociedad tenga que ser parte de un sector priorizado o industria básica. Es decir, pueden acceder cualquier empresa que vaya a hacer, en este caso, una inversión y que en realidad amerite, pues no, que vaya a beneficiarse de qué, de la exoneración del ISD. ¿Cuál es el objeto del incentivo? Van a ser aquellas importaciones de bienes de capital y materias primas que sean necesarias para el desarrollo, en este caso, del proyecto. Y esto es importantísimo porque normalmente cuando hablamos de contratos de inversión, la norma habla de inversiones nuevas y productivas que incrementen el acervo del capital y normalmente cuando vemos eso decimos, bueno, siempre lo atamos a bienes de capital, pero esta exoneración o este incentivo que da la ley de fomento productivo abarca también, en este caso, a las materias primas, no solo a los bienes de capital, sino también a las materias primas. Y ahora, ¿hay techos en realidad para las importaciones de bienes de capital? No. Sí, yo puedo comprometerme con el Estado y si digo que son 100 millones, voy a poder, en este caso, exonerarme el 5% de esos 100 millones de la materia prima, perdón, de los bienes de capital. En el caso de materia prima, sí hay un techo, hay un límite que va a ser hasta el monto de la inversión. Entonces, y ahí les explico un poquito más. Cuando vamos a suscribir el contrato de inversión, lo que les indicaba, imaginémonos que yo voy a hacer una inversión en la ampliación de mi planta, infraestructura, maquinaria, me comprometo a invertir $10 millones como les digo, galpón, paredes, construcción, maquinaria que voy a traer. 10 millones entre la suma de las dos. Imaginémonos que son 5 en construcción y 5 en maquinaria, entonces de 5 millones voy a obtener la exoneración del 5% del ISD, pero mi inversión van a ser 10 millones. Entonces este incentivo lo que me dice es que lo que voy a poder yo exonerar, en este caso de ISD, van a ser hasta esos mismos 10 millones que yo me estoy comprometiendo en la construcción, en el ejemplo que les doy, en la construcción de galpón y en la construcción de maquinaria. Entonces, hasta 10 millones en exoneración de materia prima necesaria para el proyecto de inversión. Y eso también es importantísimo porque, tal como lo estamos comentando, yo me estoy comprometiendo con el Estado en el desarrollo del proyecto de 10 millones, no en los 10 millones más de materia prima. El incentivo que me da la ley de fomento productivo es que por esa inversión que yo estoy generando en el ejemplo de la ampliación de la planta, yo voy a poder, en este caso, a tener como un beneficio accesorio la posibilidad de exonerar hasta esos mismos 10 millones la materia prima. En pocas palabras, si el día de mañana yo finalmente no logro importar materia prima por esos 10 millones, nuestro contrato de inversión o la estabilidad de nuestro contrato de inversión en teoría no debería de verse afectada porque mi compromiso fueron 10 millones, más allá de que
como efecto secundario vaya a tener la exoneración de la materia prima, la exoneración del ISD por la materia prima. Sin embargo, algo importantísimo que tener o más bien, algo importante de tener en cuenta es que la línea del tiempo de este incentivo. Cuando hablamos de la exoneración del ISD, así como la parte de los otros incentivos que trae esta ley, particularmente me dice que yo voy a poder acceder a este beneficio respecto de los contratos de inversión que se hayan suscrito hasta el término, en este caso, de los incentivos o de la ley. Es decir, yo ya tengo que no solamente haber tenido la aprobación y haberme dado la mano y haberme tomado la foto, yo tengo que tener ya la escritura firmada por ambas partes donde obviamente ya queda regularizado y plasmado nuestro compromiso. De tal manera de que no podemos hablar, o más bien, si ya vamos a hacer inversiones y definitivamente vamos a traer bienes de capital, y sabemos que esos bienes de capital son importantes y probablemente sea una industria que no estoy beneficiada de ningún otro de los incentivos porque no soy sector priorizado, y probablemente también voy a traer materia prima y puedo cumplir con el hecho de que sean más de $1 millón, definitivamente este es un beneficio importantísimo porque obviamente lo que elimina definitivamente va a ser el flujo, que es un 5% que definitivamente impacta muchísimo dentro de la economía de las sociedades. Entonces, en esa línea, si vamos a tomar la decisión y tenemos cumplimos con todas las características para ir y suscribir el contrato, hay que hacerlo ya, porque eso quiere decir que nosotros vamos a tener como fecha tope para que obviamente los ministerios y los entes públicos encargados hagan la revisión de todo lo que tiene que ver, la viabilidad del proyecto y todo lo demás, y pronunciarse, aceptarlo y firmar todo lo que tenga que hacerse para que esté suscrito hasta agosto 21 del 2022. Entonces, eso quiere decir que si vamos a entrar a esto y a aprovechar al máximo este incentivo, hay que hacerlo ya. La decisión es ahora. Bueno, Mariana, esas eran los temas que queríamos tratar el día de hoy, recapitular, recordar a los contribuyentes que mantienen importaciones cuáles son el tratamiento de este impuesto que es importantísimo y que obviamente el aplicarlo de manera correcta dentro de ciertos sectores económicos incluso puede significar que mi producto sea competitivo o no, porque incluso de la experiencia nos hemos topado con empresas que a veces por una mala práctica, un mal manejo, no utilizan el IS de manera correcta como crédito tributario y terminan siendo su producto incluso más caro que la competencia. Esta oportunidad, esta ventana del tiempo que se da con este incentivo temporal, entonces sí, nosotros vemos que yo estoy y cumplo con el tema de las inversiones, o sea, dentro de mi proyecto, el tener la posibilidad de exonerarme de un flujo del 5% respecto de los bienes de capital en materias primas en realidad es importantísimo. Entonces, si hay que tomar una decisión, creo que es el momento. Claro que sí, Denise. Bueno, muchísimas gracias a ti y a José Javier por la intervención. Pues creo que la información que hemos compartido el día de hoy es muy relevante para todos los sectores que hemos revisado hoy, pues y en general para el sector empresarial. Creo que tal vez hay mucho más temas que se pueden revisar, pero lógicamente pues por temas tiempo no los hemos podido ver. Sin embargo, hemos creído conveniente abordar los más importantes. Tenemos algunas consultas que nos han puesto en el chat. No sé si les parece bien que las vayamos haciendo. La primera nos dice Vladimir Rojas, la disminución de los aranceles, ¿en qué tiempo se podría determinar y ver precios en beneficio del consumidor? Gracias, Mariana, por la pregunta y al participante por formularla. Sí, ya la reforma arancelaria está en vigencia, es decir, los productos que entran al país desde el 1 de agosto ya no pagan aranceles o tienen un arancel reducido dependiendo del producto. Y el consumidor la pregunta es cuándo el consumidor puede empezar a ver ese beneficio, dependiendo de la empresa que lo esté importando. Muchas de esas empresas tienen inventario que fue importado todavía pagando arancel. Entonces tienen que ir poco a poco deshaciéndose o vendiendo ese inventario para poder ya aplicar una nueva política de precios. Entonces, se tiene un tiempo promedio, como ejemplo, recordando cuando Ecuador firmó el acuerdo con la Unión Europea
y muchos productos pasaron a tener 0% de arancel traídos de su origen. El tiempo promedio con el cual las empresas empezaron a trasladar ese beneficio al consumidor fue aproximadamente 4 meses. Pero, repito, depende del sector, depende de la empresa, y hay empresas que lo empiezan a aplicar directamente, como fue en el caso de los celulares, por ejemplo, y hay otras empresas que van a demorar un poco más. Muchas gracias, José Javier. También nos consulta Jorge Oliva. ¿A qué se debe esta política de reducción arancelaria? Sí, bueno, la política de reducción arancelaria va alineada al plan de gobierno del presidente electo Guillermo Lasso, que obviamente si leemos el plan de gobierno, si leemos sus discursos y la política pública que él está tratando de implementar, es una política de libre comercio o de facilitación al comercio, tanto de las importaciones como las exportaciones. Y esta reforma arancelaria va alineada al plan de reactivación económica que él tiene para el país y que se fundamenta en crear un plan de competitividad para los sectores exportadores. Listo, muchas gracias, José Javier. Nos dicen, a ver, ¿dónde puede encontrar esos listados? Nos dice Cecidel, y también acá nos dice dónde consigue el listado de las partidas con crédito tributario y las que pueden considerarse como gastos para deducirlas de los impuestos. Creería que son dos cosas distintas, no sé, ahí Denise, José Javier me corrigen. No, sí. En realidad, el listado de las partidas, para aquellas personas que de pronto no tengan estas plataformas de bases legales, lo pueden ubicar en la misma página web del SRI. Hoy por hoy ya no solamente están las resoluciones cargadas en el tiempo, sino que la administración ha también subido archivos en Excel, que obviamente son más fáciles de manipular y para revisar. Entonces, pueden poner impuesto a la salida de divisas, SRI, y debe de enviarles a un link donde ustedes van a poder encontrar y descargar, en este caso, esa información. Eso respecto a las partidas que dan específicamente derecho a crédito tributario. Por ende, se entiende que aquellas partidas que no están incluidas allí, automáticamente el resto pasarán el ISD que se pague, pasará a ser costo o gasto dependiendo de, obviamente, el producto que lo esté generando. Si es inventario, va a ser parte del costo del inventario. Propiedad, planta y equipo va a ser parte del costo de la propiedad o en su defecto gasto directamente del ejercicio. Ahí, José Javier, no sé si tienes algo adicional que acotar. Sí, creo que la pregunta se refería al listado de las partidas con crédito tributario. Igual el listado de partidas de diferimiento arancelario lo pueden buscar en la página del Ministerio de Producción. Hay una pestaña que es resoluciones de COMEX y esta es la resolución 9 del 2021. Ahí encontrarán pues todo el listado de 667 partidas que goza el diferimiento. Nos indica aquí Vladimir, dice, tengo entendido que también se va a aplicar ciertas reformas a requisitos para importar como norma INEN o registro de importador. Si tenemos al conocimiento si se dio esta reforma. Sí, gracias Vladimir por la pregunta. Se dio una reforma que la mencioné al inicio de mi exposición, donde a más de 1.800 partidas, creo que son 1.862 si no me equivoco, se les eliminó una parte del procedimiento logístico, que es el control previo a la importación. Y se está trabajando en eso, están trabajando en distintas estrategias para optimizar los tiempos y optimizar los procedimientos, tanto para importar productos como para exportar. Esa es la resolución que hay hasta ahora y se está trabajando en todo un plan de competitividad que está siendo individualizado por sector. Listo, bueno, hasta ahora ya creo que no tenemos mayores consultas, solamente para las personas que me han hecho la pregunta de que si vamos a enviar la presentación, les comento que la presentación la vamos a subir tanto en la página web de Global Trade y la página web de Andersen, que les voy a dejar
los links en la parte del chat para que ustedes la puedan revisar a partir del día de mañana. También Denise y José Javier, si están de acuerdo, podemos compartirles en ese mismo, cuando subamos la presentación, el link que hemos comentado, tanto el de las partidas que decía Denise del SRI, para que ellos tengan tal vez el acceso inmediato, y a la vez también el del Ministerio de la Producción, les compartimos el link para que ellos también puedan revisar ahí la información correspondiente. En todo caso, los pueden ahí ver. Ahí José Javier me ayudó con la página web de Global Trade, y la página web de Andersen se las voy a colocar en un ratito acá. Ahí también, gracias José Javier, el link directamente en el chat. Así que, bueno, creo que con eso hemos cumplido el tiempo que hemos asignado para el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo tanto a José Javier y a Denise por las explicaciones y sobre todo por darnos este conocimiento acerca de la reforma arancelaria, y bueno, pues a todas las personas que se han conectado el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues las presentaciones las podrán revisar desde el día de mañana en la página web que la muestra Denise, y pues José Javier también la ha colocado ya en la página web. No sé si quieran terminar con algo, Denise y José Javier. Agradeciendo a los participantes y que sigan las redes tanto de Andersen, que son las que se muestran en pantalla, como las de nuestra consultora, donde van a poder acceder a información siempre, tanto de impuestos o de comercio exterior. Muchas gracias por la asistencia. Igualmente, muchísimas gracias, y tener en cuenta nada más los plazos, los tiempos. Hay oportunidades que hoy están en nuestra norma y que es importantísimo de pronto valorarlas justo para el tema de la continuidad de inversiones en los negocios. Así es, Denise. Bueno, muchísimas gracias a ambos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde.